Hola iglesia, este es Iván Santiago dando lecciones acerca de las preguntas que Cristo hizo o preguntas que gente le hizo a Cristo. Si usted tuviera la oportunidad de tener a Cristo cara a cara, ¿qué le preguntaría a usted? Y si Cristo estuviera frente a usted y Cristo le hiciera una pregunta a usted, ¿podría usted contestarla? La pregunta que vamos a ver ahora es una pregunta que un ciego, hablando de este ciego. Y la pregunta tiene que ver con cuidado a quien sigue usted. Cristo le pregunta a estas personas a manera de parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Interesante, ¿verdad? Interesante. Esa es la discusión que vamos a tener ahora. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Muchas preguntas han sido el principio de conversaciones muy profundas, muy profundas. Y Jesús usa este medio para ayudarnos a entender la voluntad de Dios. Si usted tuviera una pregunta que le pudiera hacer usted al Señor, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Pero el Señor nos está preguntando ahora, de acuerdo a la narración que vemos allá en Lucas, capítulo 6, versos del 39 al 49. Y comienza la historia allí en Lucas. Cristo les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Wow, esa es tremenda pregunta del Señor. Tremenda pregunta. Y realmente nosotros la podemos contestar muy fácil, ¿verdad? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Seguro que no. Es obvio, ¿verdad? Es obvio. Seguro que no. No, no puede. Y Cristo mismo contesta su pregunta con la pregunta positiva: ¿no caerán ambos en el hoyo? ¿Verdad? Es kind of tonta la pregunta. Pero miremos toda la narración que Cristo da en este trozo bíblico. Y les decía una parábola: ¿puede el ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Yo creo que la contestación a la primera pregunta es no. La contestación a la segunda pregunta es sí. El discípulo no es sobre su maestro.
mas cualquiera que fuese como el maestro será perfecto. ¿Por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no la consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame echar esa paja fuera de tu ojo, y no miras tu viga que está en tu ojo? Hipócrita. Echa primero fuera de tu ojo la viga, entonces verás claramente para sacar la diminuta paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto se conocerá. No se escogen higos de los espinos, ni vendimia uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca el bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. ¿Por qué de la abundancia del corazón habla la boca? Bueno, aquí vemos algo interesante. Y lo que vemos interesante aquí es que no se pueden seguir a los ciegos. No se pueden seguir a los ciegos. La hipocresía es contagiosa. Líderes ciegos existen. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Cristo nos dice muy claramente que ningún discípulo es más que su maestro, aunque un discípulo bien preparado podría igualar a su maestro. Traducción usando la versión La Palabra. La Palabra. En el Antiguo Testamento hubieron varias advertencias, especialmente del libro de Isaías. En Isaías capítulo 9, verso 16, y en Isaías capítulo 56, verso 10, se habla de que los judíos eran ignorantes, que ellos eran guardianes ciegos, que eran guiados por gobernadores que eran engañadores, y sus gobernados los hacía que se perdieran. Todos ellos, dice Isaías 56, 10, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos que aman el dormir. Así era como caracterizaba Isaías al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, añade cómo los judíos mismos eran ignorantes. Romanos capítulo 2, versos 17 al 24, lee: tú que te llamas judío, que te apoyas en la ley que ya había sido abolida, y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los ignorantes, maestro de niño, que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Pues tú, que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, tú robas. Tú dices que no hay de adulterar, tú adulteras. Tú que abominas a los ídolos, tú cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios, pues escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por tu causa. Eso es lo que Pablo decía de los judíos. La idea principal de la pregunta de Cristo aquí, de acuerdo a lo que vemos allá en Lucas capítulo 6, verso 39, o en Mateo capítulo 15, verso 14, es de que Jesús aplica la sabiduría académica o intelectual a la vida en el reino. Primero, algunas observaciones generales de esta pregunta. No podemos ofrecer a otros lo que no tenemos. ¿Cómo vas a ofrecer tu conocimiento? ¿Cómo vas a ofrecer, como dice allá en Romanos, cómo vas a ofrecer tú ser maestro? ¿Cómo vas a ofrecer dar luz? Tú no puedes dar lo que no tienes. Necesitamos ser guías y mentores de nuestros amigos, de nuestra iglesia. Pero otra vez, tú no puedes dar o enseñar lo que no tienes. La idea principal de la pregunta de Cristo es que si sigues el consejo de tu maestro, de tus maestros, también puedes llegar a ser como tu maestro. Cristo no está diciendo que tú no vas a llegar a poder ser como tu maestro, todo lo contrario. La idea de Cristo es de que tú puedes llegar a ser tan sabio como tu maestro, pero mucho cuidado cómo aprendes. Esta es claramente una instrucción que el Señor da sobre la vida de los discípulos. La pregunta de Cristo nos está tratando de enseñar algo más profundo. Si ustedes miran la parábola ahí en Marcos, si ustedes miran en detalle lo que el Señor está tratando de decirnos, ahí en Lucas, verso 39, Él les refirió esta parábola. Y esta parábola es una secuencia de imágenes para presentar algo grande. Es como cuando miramos fotos así a la ligera. La primera foto nos vemos instantáneamente que el ciego está tratando de guiar a otro ciego. Luego vemos que a estas personas se da cuenta de la paja que hay en el ojo del vecino, pero no de su propia viga. La próxima imagen se habla de árboles, uno que es bueno y uno que es malo, uno que da buen fruto y uno que da mal fruto. Y luego habla de la zarza. Y luego vemos un par de casas, de edificios, una sólida y una que fue arrastrada por la tormenta. Cristo nos está tratando de enseñar los peligros de seguir a los líderes erróneos. Es lamentable que nosotros tenemos muchos amigos de la iglesia le podemos llamar, y ellos siguen a sus líderes bajo el mundo católico, bajo el mundo pentecostal, bajo el mundo de los mormones, bajo el mundo de los testigos de Jehová. Lamentablemente, el Señor trata de enseñarnos a nosotros que hay peligros en seguir maestros espirituales que están en error. Y parte de los errores, parte de las consecuencias, parte de los peligros, de los desastres que estas personas pueden ver
cuando ellos siguen a líderes erróneos es primeramente van a morir. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos van a caer en el hoyo y negligencias van a pasar, accidentes van a pasar. La muerte va a venir. En segundo lugar, es ridículo. ¿Cómo se puede seguir a un ciego? Es ridículo, es estúpido, no tiene sentido. En realidad es divertido cuando vemos a un ciego tratando de guiar a otro ciego. Es cruel también, porque no hay compasión. Especialmente si nosotros somos los que estamos viendo al ciego guiando a otro ciego. Y nosotros no hacemos nada. Nosotros los vemos que se tropiezan y caen ambos en el hoyo. Los peligros de seguir a maestros erróneos lleva a la ignorancia. Maestros ciegos no tienen conocimientos, lo que Cristo me está diciendo aquí. No tienen conocimiento, son ciegos. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Abre tus ojos primero para ver la luz, para ver la verdad claramente. Pero no vivir en ignorancia. La ilustración de Cristo nos está hablando de aquellos terroristas espirituales que se disfrazan como mensajeros de Dios, mensajeros de la verdad, pero lo que lo que ellos proveen es mentiras, engaños, que condenan no solamente su propia alma, pero la alma de los que les siguen, ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta es no. La respuesta es no. Jesús aquí nos dio esta parábola, como Él hizo en muchas ocasiones. Y esta parábola era para enseñar un punto y un solo punto. La parábola es tan breve que muchas veces la hemos ignorado. ¿Escuchaste? Jesús le dice a sus oyentes que no es absolutamente ridículo que un ciego guíe a otro ciego. La situación como esta es una relación que termina en tragedia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque ciegos no pueden guiar a ciegos. Como Jesús dice aquí, tanto el maestro como el estudiante caerán en el hoyo. Es un lugar de peligro, más que todo en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros dependemos en maestros ciegos, no solamente vamos a caer en el hoyo físicamente, pero vamos a caer en la destrucción final, en la destrucción de nuestra vida espiritual. Cuando recibimos doctrinas, cuando recibimos mensajes de falsos maestros. Juan, en el último libro de la Biblia, allá en Apocalipsis, dice que nosotros debemos probar a los que se llaman apóstoles, a los que se llaman maestros, a los que se llaman los líderes, para ver si lo que ellos dicen es verdad. La palabra de Dios es la única manera como podemos quitarnos la ceguera. Los que no escuchan las palabras de Dios, los que no creen en la doctrina de Cristo,
Ellos son los ciegos. Y estos ciegos están guiando a otros ciegos. Es lamentable y es doloroso que vemos a tantos líderes religiosos, según ellos enseñando la doctrina de Cristo, pero falsamente. Yo le invito a usted que si usted quiere ver qué es la verdad, escuche la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Una de las cosas que yo hago es de que yo siempre he usado la palabra de Dios. Yo abro este libro de Dios, empiezo a leer sus palabras, sus ejemplos, sus mandamientos, y es lo único que yo uso para enseñar el Evangelio. Solamente la palabra de Dios. ¿Cómo adquirir la vista correcta en la vida? ¿Cómo curar la ceguera? Es mirando a Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, entonces estamos asimilando las verdades bíblicas. Y nuestros ojos serán abiertos y podremos ver más, ver claramente. Al final, todos nosotros seremos entonces como nuestro Maestro, como Jesucristo. En Hechos, capítulo 4, verso 3, la gente se admiraba de la calidad del mensaje que Pedro y Juan presentaban allá en Jerusalén. Y ellos estaban admirados de que estos que no eran educados, que no eran ellos de las clases de los Sanedrines, como Juan y Pedro, estaban ellos enseñando el mensaje de Jesucristo. Y ellos reconocieron que habían estado con Jesús. Y si nosotros aprendemos de Jesús, nuestro Maestro, nosotros entonces vamos a dar el mensaje de nuestro Padre y de su Hijo, Jesucristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Bueno, iglesia, hemos aprendido entonces que ciegos no pueden guiar a ciegos. Nosotros tenemos que seguir al Maestro que da la luz. Oremos. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de meditar en esta otra pregunta que Jesús hizo y entender de que hay muchos que son maestros y líderes ciegos, porque ellos todavía no han visto la verdad con los ojos de justicia. Permite que nuestros amigos y permite que tu iglesia aprenda a ver correctamente y pueda también en la iglesia ayudar a esos ciegos que están ellos guiando a otros ciegos.
en Jesús.